Buenos días a cada uno de ustedes, Señor los bendiga, esperando que estén pasando buen tiempo esta semana. Es miércoles, regularmente grabamos en la tarde, estamos viendo el libro de Romanos cada miércoles. Esta tarde o esta mañana o este día, depende a qué horas y dónde nos vea y cuándo nos vea. Estamos miércoles, ¿qué, mija? ¿Qué fecha? 24 24. ¿De qué? de noviembre. De noviembre, sí, obviamente, ¿verdad? ¿Qué sigue el 24, el 25 y qué se celebra el 25? Sabemos que es Acción de Gracias. No es el día del guajolote, no. Es el día de Acción de Gracias. Es como la Navidad, no es el día ¿de qué? De los regalos. Es el día del nacimiento del Señor. Lo que se debe celebrar. ¿Qué estamos celebrando en estas fechas? Acción de Gracias. ¿Gracias de qué? ¿Gracias de qué, mija? De todo, no, pero este país, ¿por qué es este día? A ver, la historia, a ver, ¿por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces celebramos y no sabemos ni por qué celebramos, ni qué estamos celebrando. Cuando se juntaron los peregrinos con los... La Acción de Gracias es cuando vinieron de Inglaterra, ¿verdad? A este país, a fundar este país, pero ya había gente viviendo aquí, había otro tipo de persona, otra nación, y ese día se juntaron los que venían como peregrinos a este país y tuvieron una comida con los, no con los indios, son indígenas. Los indios son los de la India, los indígenas son los que habitaban o habitan en otra parte que no sea África, ¿verdad? La India. ¿Qué es lo que se celebra? La llegada de este país, de esta gente de este país a este país, vaya la redundancia. Es lo que se celebra. Se dicen muchas cosas, que en los primeros tiempos se dio gracias en español, que no, que fue en inglés. Haya sido como haya sido, el hecho es que llegaron y dieron gracias. ¿Qué comieron? Lo que había. ¿Qué había en esta parte? Pavo silvestre. Y es lo que comieron. Ellos, los que llegaron, los peregrinos, y los que estaban aquí, ¿verdad? Los indígenas. Entonces todo esto nos lleva a que fue asentado este día oficial en este país para dar gracias. Pero ¿gracias a quién? ¿Gracias a qué o cómo? ¿Por qué? Nosotros tenemos que saber por qué se celebra cada cosa. Es como la Navidad, muchos dicen, no, es que se celebra, no saben ni qué celebran muchos, nada más que Navidad, fiesta, comida, regalos, pachanga. Y no es nada más fiesta, comida y pachanga. No es que el Señor haya nacido en esa fecha, es que se escogió esa fecha para celebrar el nacimiento, porque no sabemos realmente cuándo nació el Señor. Pero eso es cosa aparte. Es nada más un ejemplo de que a veces celebramos y no sabemos ni qué celebramos. Dale gracias a quién, dale gracias a Dios por la bendición de haber podido llegar a esta parte del mundo a fundar este país en el occidente. Vinieron de Europa, vinieron de por allá hasta occidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué se celebra? La llegada a este país. ¿Cómo se llama este día? Acción de Gracias, ¿verdad? ¿Y qué es lo que debemos aprender con esto? A dar gracias. A veces nosotros recibimos la ayuda, a veces de quien ni esperamos, pero a veces se nos olvida decirles gracias. Gracias, porque cuando más necesitaba, viniste y me ayudaste. Porque cuando estuve enfermo en cama, te acordaste de mí. Eso es lo que hace Dios para con todos nosotros. ¿Qué hacen las personas? Lo que Dios pone en el corazón de cada persona. Agradecemos a Dios primeramente y luego las personas que se dispusieron a ser instrumentos de gracia por medio del Espíritu Santo para ayudar a los demás. Eso es lo que nos referimos. Y la Biblia nos habla precisamente de dar gracias en todo. La Biblia nos dice cómo dar gracias. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque Dios es bueno
y para siempre es su misericordia. Vamos al Salmo 136, versículos del 1 al 3, nada más. Vamos a ver 3 versículos. El tema es gracias, y no es que me haya salido de lo que estamos enseñando en Romanos, simplemente por ser el día que es, pues inclusive estamos grabando en la mañana del miércoles, no en la tarde. ¿Por qué? Porque queremos que este mensaje llegue especialmente ese día, el día de acción de gracias. ¿Cuándo es el día de acción de gracias? Mañana, ¿qué? 25 de noviembre. Bien, mija, lee los versículos, por favor. Salmo 136, 1 al 3, Ujú. dice la palabra de Dios: Alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Amén. Gracias, mija. Es al 3, ¿verdad? Oremos, pues, bendito Dios Padre Santo. Gracias te damos, Señor, que nos permites la bendición de poder comunicar por medio de esta plataforma con aquellos que gustan oír, escuchar, aprender, sin costo alguno, simplemente que se dispongan a escuchar, a aprender lo que tu palabra dice acerca de ti, acerca de tu misericordia, acerca de tus bondades, porque tú eres bueno, y como dice tu palabra, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos das, por el privilegio de abrir nuestros ojos y la bendición de gozarnos con nuestras familias alegremente, sabiendo que tú estás en control de todo. Bendice tu palabra, bendice a los que oyen, a aquellos que con deseos de aprender lo hacen. No es venta de nada, tu palabra es gratis para aquellos que gusten, se dispongan a querer aprender, a entender quién eres, Padre, quién es nuestro Señor Jesucristo, por qué y para qué es cada cosa tuya, Señor, en este mundo. Gracias, Padre, porque tú nunca nos has dejado solos, siempre estás con aquellos que te aman y te buscan, aquellos que clamamos a ti en situaciones difíciles y en situaciones no difíciles. Gracias porque tú estás siempre al pendiente de tus hijos, de tu pueblo, de aquellos que aman tu nombre y con gusto, no importando lo que se tenga que pasar, siempre y cuando nos podamos mover y hacer, Señor, tu voluntad, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Te damos honra y gloria. Te alabamos y te glorificamos por lo que nos das y te honramos y damos gloria por lo que eres. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, porque sin Él, Padre, ¿qué hubiéramos hecho sin ti, Padre? Gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque ¿quién como tú, Señor? Que tú estando en tu reino celestial, allá arriba en tu trono, y nosotros acá abajo, Señor. Tienes misericordia de nosotros. Bendice tu palabra, bendice a los oyentes, bendice a aquellos que están en tribulación, en enfermedad y en necesidad. Sé con ellos, sé con nuestros hermanos, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Tú bendícelos ampliamente. Que tu bondad y tu misericordia sea siempre con tu pueblo, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, pasamos a seguir la lectura como siempre, en la Biblia de las Américas. Ya vimos cómo nos lo presenta Reina Valera. Vamos a ver cómo nos la presenta las Américas, la Biblia de las Américas, Salmo 136, del 1 al 3 dice así: dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El versículo 2, dad gracias a Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. El 3, dad gracias al Señor de señores, porque para siempre es su misericordia. Amén. ¿Qué podemos entender con esos 3 versículos que parecen tan pequeños y tan breves? ¿Qué enseñanza podemos obtener? Muchas veces nosotros, cuando estamos en necesidad, más que todo, de cualquier tipo, pensamos que todos tienen el deber y la obligación de ayudarnos. Pero realmente a veces la ayuda viene por medio de las personas que menos espera uno. Yo les digo porque he pasado situaciones difíciles en mi vida y he visto la mano de Dios en mis hermanos que se aprontaron a ayudarme o a ayudarnos. No ha sido fácil mi vida, ciertamente, tampoco me estoy quejando, porque gracias a Dios me ha mostrado que Él es bueno
y para siempre es su misericordia. Que Él está en todo aquello en mi vida si yo me dispongo a clamar a Él sinceramente y buscarlo cuando lo necesito. Muchas veces pensamos que correr al vecino, al pariente, al familiar, al amigo para solucionar un problema, estamos haciendo lo correcto. Y en cierta forma sí, porque no estamos robando, estamos buscando ayuda, estamos pidiendo ayuda. Pero es más mejor todavía cuando doblamos rodilla y ponemos la vista en alto y le pedimos al que todo lo puede que obre en los corazones de los demás para alcanzar aquella ayuda o cubrir aquella necesidad en la que estamos pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros confiamos en Dios, Dios obra de tal manera que nos quedamos sorprendidos. Personas que a veces ni pensábamos, que no son nada de nosotros, pero son cristianos, son hijos de Dios. Dios los usa para bendecir a los demás, o nos usa. Todo depende de la disposición de cada quien. Les he de decir que últimamente he recibido una gran bendición de gente que ni es conversa. Sí, económica, sí, monetaria, material, sí. Pero lo más maravilloso y para mí es darme cuenta que era en cantidad, en lo material, una cifra inalcanzable para mí o difícil de lograrla. Mas Dios obró en los corazones de estas personas. Y fueron, déjeme decirle, no fueron cientos, fueron miles. Me quedé yo sorprendido, admirado y agradecido con Dios. ¿Qué tocó el corazón de estas personas? ¿Qué me bendició? Y no es por vanagloriarme, es para darle la honra y la gloria a Él, de la grande misericordia de Dios para con aquellos que le temen, ¿verdad? Entonces vemos que dice la palabra de Dios que el salmista está diciéndonos en la palabra de Dios que el Señor tiene misericordia. ¿De quién? De todos aquellos. Se debe decir que la misericordia de Dios es para siempre, por eso dice, para siempre es tu misericordia. Si nosotros, como dice Jeremías 33:3, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, hacemos lo que la Biblia nos aconseja, les puedo decir que es una gran bendición poder entender de quién estamos dependiendo, a quién estamos clamando por ayuda. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Dice la palabra de Dios, clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Amén. Clama a mí, yo te voy a responder. Y no nada más eso, te voy a enseñar cosas difíciles que tú no entiendes, para que entiendas por qué debes de acudir a mí. No ir a buscar otros dioses o hacer de tus amigos, de tus familiares, de tus parientes, de tus amigos, un dios. Que vas y le pides mejor a ellos que humillarnos a Dios. Y vaya que dije el motivo y la razón cómo debe de llegar uno delante de Dios. Y para eso tenemos el Salmo 51, versículo 17 me parece, que es la actitud con que debe de llegar uno delante de Dios. Cómo debe presentarse uno delante de Dios a clamar por ayuda. Sabemos que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir en nuestras necesidades y que Dios sabe y conoce nuestras necesidades, pero a Él le gusta que le pidamos como dice ahí. Salmo 51, 17. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Amén. ¿A corazón qué? Contrito y humillado, no despreciarás, oh tú, Dios. ¿Cómo debemos presentarnos delante de Dios? Con humildad, no exigiendo, porque estamos recibiendo algo que no merecíamos, porque está llegando a su punto para ser mostrada la misericordia de Dios para cada persona, para cada ser humano que ha entendido. Clama a mí y yo te responderé. Y no nomás eso, te voy a responder tu petición, sino que te voy a enseñar cosas grandes y difíciles de entender que tú no entiendes. Pero ¿qué tienes que hacer? Disponer tu corazón, disponer tu persona. ¿Para qué? Para entender quién es Dios.
¿Por qué Dios? ¿Por qué hablan tanto de Dios? Porque Dios es verdadero. No, no somos fanáticos. Somos convertidos, no somos religiosos. Somos cristianos. Somos bautistas, pero el ser bautista es simplemente la denominación cristianos por convicción. Es por eso que tiene que haber esto en la persona. Muchas veces dicen, es que ustedes, los cristianos, creen que... No. Nosotros los cristianos nos basamos en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿De qué manera nos presenta la palabra de Dios? ¿Qué nos dice? Ustedes se creen santos. Bueno, porque la palabra de Dios nos dice que somos santificados en Cristo Jesús. Nos dice que somos limpios y libres de pecado en Cristo Jesús. Y le creemos a la palabra de Dios. Y le creemos a Dios y creemos en Cristo Jesús. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, búscalo, mija, para que sepa la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Verdad? ¿Lo tienes? A ver. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios está constantemente amándonos, no es un amor a conveniencia, no es un amor si es que me das, no es si es que estás muy guapa, o si es que estás muy bonita, o si es que estás muy guapo, o si tienes riqueza, o no. De tal manera nos ama constantemente Dios, a todo el mundo. Dios no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos vengamos a salvación de nuestras almas, porque ha mostrado su amor, ha enviado a su Hijo, ¿para qué? Si el ser humano pudiera salvarse solo, entonces ¿a qué vino Cristo? Si el ser humano puede llegar al cielo por sus propias fuerzas, entonces ¿a qué vino Jesús a morir en la cruz? ¿Por gusto? No. Hay un propósito que el mismo Señor, y no me acuerdo el versículo donde dice el Señor, nadie quita mi vida, yo la pongo de por mí, ¿verdad? Porque nadie se la quita, Él mismo la está ofreciendo para la salvación de cada persona que acepte aquel regalo que Dios nos está proponiendo en su misericordia para poder encontrar el camino al reino celestial. ¿Por qué digo esto? Búscalo por mientras, amigo. Juan 14:6 dice el Señor, por boca del mismo Señor, nos certificó, nos confirmó que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por Él. No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, no hay muchas vidas. Nomás hay la física y la espiritual hablando de vidas. ¿Lo hallaste? A ver. Juan 10:18 dice la palabra de Dios, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. El Padre le dio un mandamiento, le dio un mandamiento al Señor. Y el Señor lo obedeció, entendiendo que la promesa, el mandamiento que le dio su Padre, que Él podía poner su vida y volverla a tomar por ese amor que tenía por la humanidad. Dios mismo, muchos se han dicho, es que Cristo era Dios, es cierto, pero era también 100% hombre, humano, ser humano, que tuvo que hacerse un cuerpo. ¿Dónde dice eso? En Hebreos 5:10. ¿Cómo? Dios hizo un cuerpo, es cierto, hizo un cuerpo, pero lo que vino a estar en ese cuerpo era lo eterno, lo que estaba desde antes, si lo tienes. Es que a veces tengo que ir más allá para poder explicar un poco más a fondo de qué se trata. ¿Así es? ¿Hebreos 5:10? ¿Qué dice? Ofrenda y sacrificio, o 10:5. Así no es una, es otra, pero está en la Biblia, ¿verdad? Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Más me apropiaste cuerpo, gracias, amigo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que lo hizo un ser humano, un cuerpo humano, para que viniera aquello que desde la eternidad vino a estar en ese cuerpo, lo santo, lo divino, pero era humano,
en un vaso de barro, como dice la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Jesucristo? Ahí en Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Cómo respondió Dios a la actitud del Señor? Veamos, porque eso también es para nosotros. Tiene mucha enseñanza. Filipenses 2, 5 al 11 dice la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. A la gloria de Dios Padre. Gracias, mija. Podemos entender todo lo que Cristo hizo por obediencia. ¿Quién lo mandó? El Padre. ¿Pero por qué lo mandó? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Pero no nomás eso. Nos aclara un punto muy importante, Juan 3:17. Podemos entender todas las cosas que Dios nos ha dado. ¿Por qué es toda esta explicación? Para entender por qué debemos darle gracias. ¿Qué dice? Juan 3:17 dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. Para que el mundo sea salvo. No vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo, vino a traer la gracia divina, vino a traer el regalo de Dios para la humanidad, vino a traer la luz al mundo. Pero ¿lo aceptamos? Eso es lo que debemos pensar. En Hechos 4:12 nos afirma algo, la palabra de Dios, bien seguro. Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Amén, gracias. Porque en ningún otro hay salud, salvación, porque no hay otro nombre dado al ser humano debajo del cielo en el cual puede ser salvo. Aclarando bíblicamente todo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuánto no ha hecho Dios para llamar nuestra atención y buscarnos y darnos salvación? Por eso hay un versículo que dice: son muchos los llamados y pocos los escogidos. No que Dios escoja a uno, sino son pocos los que respondemos al llamamiento de salvación. Porque es que dicen que la Biblia, excusas y más excusas. Es que el pastor no es pastor, es que el pastor no sabe nada, es que el hermano me miró muy feo. Hay tantas excusas. Es que no me están dando las ganancias porque yo merezco. ¿Quién merece algo? Cristo merece todo. Si tenemos un llamamiento a salvación para vida eterna, ¿qué estamos esperando? Que venga el Señor y que los que no creyeron sean condenados. Muchas veces dicen: es que yo soy ateo. Bueno, no creo en nada. Ok. Todas las otras sectas creen en algo. Pero hay quienes dicen: yo no creo en nada de eso. Viendo su cuerpo, cómo fue niño, cómo creció, cómo se está haciendo viejo, y sabiendo que hay alguien que controla eso, todavía no creen. Pero déjenme decirles un razonamiento. Si yo creo que Cristo es el Hijo de Dios y vino y murió en la cruz para la salvación de mi alma, es mi creencia. El incrédulo no cree que hay Dios y que no pasa nada, que nomás es vivir y morir y ya. Pero si en ese caso, si yo muero y yo creo que Cristo vino a salvarnos del infierno, del tormento, y no es cierto, no pasa nada, nomás morí y ya. Pero si el Señor llama a juicio a todo el mundo y nos damos cuenta que a cada quien se le está dando según lo que haya hecho o haya creído, ¿qué es lo que va a pasar? Ay, si era cierto, bien. Por eso es que tenemos que tener la conciencia o la inteligencia de analizar más profundamente la palabra de Dios.
¿Por qué la palabra de Dios? Porque es el libro más antiguo, es el que más han atacado, el que han querido destruir, el que han querido desprestigiar y no han podido. Al contrario, se multiplican más Biblias en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no va a ser, nunca se va a poder destruir por el ser humano. Por eso dijo el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, no pasará. Al creyente primeramente, estamos seguros, estamos conscientes, estamos dando gracias a Dios. Ahí vimos en Salmos 136, que nos dice, el encabezado que tiene aquí las Américas, dice, eterna es la misericordia de Dios. No, esta es la Reina Valera. Estoy un poco confundido ya. Y acá en las Américas, dice, gratitud por la misericordia del Señor para su pueblo, para con su pueblo. Cada cosa, cada palabra que está escrita en la Biblia, tiene un efecto y un significado y un efecto tremendo. ¿Qué buscaste, mija? Ok. En Salmo 106, versículo 1, vamos a ver lo que nos aconseja la palabra de Dios desde la antigüedad. ¿Ya? Por medio de los salmos. Salmo 106:1 dice la palabra de Dios, aleluya, alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 107:1. Dice la palabra de Dios, alabad a Jehová, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, mija. En estos tres salmos nos dice casi lo mismo. Aleluya, o gloria a Dios, alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego el 107:1 nos dice lo mismo, alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego el Salmo 118:1, alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos deja ver que su misericordia no nomás fue en el Antiguo Testamento, que sigue adelante, que lo antes era por obras, era ley por obras, y ahora es por gracia. ¿Por qué? Porque lo que antes era haz para que seas salvo, obedece y haz la ley. Ahora es oye y cree. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios te alcance y puedas ser salvo y entiendas cuál es el camino que debemos seguir para entender las cosas de Dios. ¿No es fácil? No. ¿Quién dijo que es fácil? Por eso siempre debemos tener en mente que, como dice Jeremías, clamar a Él. ¿Clamar a quién? Clama a mí, dijo el Señor. ¿Quién lo dijo? El mismo Todopoderoso. Clama a mí. No sufras más. Yo te puedo ayudar si tú quieres, pero no de la forma que tú quieres, sino a mi manera, como yo quiera. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que sea tu Dios? Pues aquí estoy, nomás es de que clames a mí, dijo el Todopoderoso. Si no clamas a mí, ¿cómo te voy a ayudar si no me pides ayuda? Dios no es dictador, Dios no es viene y viola los corazones de las personas, la mente de las personas para hacer robot. A todos nos dio una mente, pensamiento, inteligencia, conocimiento para saber qué es bueno, qué es malo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Aquello que nos dicta nuestra mente, y es lo que Dios te está diciendo que hagas en tu corazón. Sabes que hay cosas malas que estás haciendo mal, pero aún así persistimos a veces en hacer lo que no conviene. ¿Y qué es lo que pasa? Que Dios no se agrada de aquellas personas que a veces hasta conociendo la verdad no se dignan ni decirle gracias a Dios cada mañana. Ah, ya desperté, ya me voy, tengo que hacer, tengo mis planes y los de Dios. Aquel que te permite que abrieras tus ojos nuevamente, aquel que cada mañana te bendice con el aire, con tu salud para que te muevas. ¿Somos agradecidos? ¿Quién sabe? Ahí dice en
Crónicas 16:34. Primera de Crónicas 16:34 dice la palabra de Dios: celebrad a Jehová porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Porque su misericordia es eterna. Vemos las diferentes formas de presentarnos una misma lectura, pero siempre dice porque para siempre es su misericordia, afirmando, confirmando y rectificando que la misericordia de Dios para aquellos que lo buscan, aquellos que traten o quieran venir a los pies de Cristo, porque Él es el camino a donde al Padre. Y todo lo que pedimos en el nombre del Señor, todo lo que le pedimos al Padre debe ser en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la regla. Porque ahí podemos ver en la palabra de Dios que nos dice una y otra vez, inclusive en ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos dice que bautizando ¿en quién? ¿En el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? La gran comisión, vaya, hasta que me acordé. Es 18 o 18 al 20, algo así. Mateo 28, 19 y 20 dice la palabra de Dios: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Y estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es la promesa de Dios para nosotros? Si clamamos a Él, lo buscamos y vemos su palabra, la guardamos y la aplicamos a nuestra vida, los mandamientos y los estatutos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña José 1:8? Nos enseña algo bien importante para todo creyente. Dice la palabra de Dios: el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien, para que hagas como en él está escrito. O sea, medita, guárdalo, hazlo, obedece en otras palabras, para que todo te salga bien, con la ayuda de Dios. ¿Podemos hacer nosotros cosas? Sí. Sí podemos nosotros hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, pero nos alejamos de la voluntad de Dios, de la santidad de Dios. ¿Qué es santo? Santo, el significado de la palabra santo es separado, lejos de la maldad, del pecado. Santo, santo, santo. Deuteronomio 10:17. Dice la palabra de Dios: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no acepta persona ni toma cohecho. No acepta cohecho, ni hace acepción de personas. Que no acepta personas, no hace acepción de personas, ni toma chantaje, mordida o como usted lo conozca. No acepta nada. Él es Dios y Él es todopoderoso. Romanos 2:11. Romanos 2:11 dice la palabra de Dios: porque no hay acepción de personas con Dios. Porque no hay acepción de personas con Dios. Gálatas 2:6. ¿Por qué Gálatas 2:6? Porque se necesita tener esa convicción, esa seguridad. Dice la palabra de Dios: empero de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver, Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Amén. Aquellos que parecen ser algo en este mundo por sus riquezas, dijo Pablo, o por su conocimiento, nada me dieron, no me ayudaron. ¿Quién de quién? Dios no hace acepción de personas. Nosotros pensamos a veces que si me conviene ayudar a alguien, no es que te convenga, no es para que te dé a cambio. ¿Qué es agradecimiento? Agradecer aquellas cosas, aquel regalo que no merecíamos o que no nos ganamos de a otra persona que en su corazón Dios le puso el ayudarnos o el darle a los demás.
Las riquezas que Dios le da al ser humano es para compartirlas con los que no tienen, pero ¿se hacen? No. El rico quiere ser más rico. Hay quienes ni son ricos y creen que ya lo tienen todo y hacen acepción de personas. Esos, ay no hombre, aquellos, ay no. Dios no hace acepción de personas. Nosotros tampoco debemos hacer acepción de personas. 1 Corintios 15:57 dice la palabra de Dios, lo tengo aquí. Mas a Dios gracias porque nos da victoria por el Señor nuestro Jesucristo. A Dios gracias. Estamos dando gracias por Jesucristo. Hay una parte de la Biblia donde está hablando Pablo acerca de la ley en sus miembros, que ve otra ley en sus miembros. Me parece que es Corintios, pues no recuerdo exactamente la cita. Pero si lo hay a ver, si dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. Romanos 7:23 dice la palabra de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Más abajo, el que sigue. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Podemos estar dispuestos y quererle servir al Señor, pero muchas las veces el pecado está ahí. ¿Por qué? ¿Los cristianos no pecan? No, sí pecamos. Ya no vivimos en el pecado, pero sí pecamos. Eso es algo diferente. Creo que debemos dar gracias a Dios, porque ahí en primera de Juan capítulo 2, versículo 1 o 2, no me acuerdo, nos dice, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Por qué? Porque Él sabe que fallamos. Somos falsos delante de Dios. ¿Qué abogado tenemos? Primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo y todavía el Señor está trabajando. ¿Por qué? Para que el ser humano tenga victoria total. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque sin Cristo no hacemos nada. Y el Padre nos envió a su Hijo a sacrificio, a presentarse en sacrificio vivo. Por eso en alguna parte de la Biblia también nos pide que presentemos nuestro cuerpo vivo, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo, en realidad, físicamente. Pero ya no tenemos que hacer eso nosotros. Lo que debemos presentar nuestros miembros al Señor, ¿para qué? Para servicio de Él. Muchas veces se piensa que ser cristiano es estar encerrado en un templo leyendo la Biblia todo el tiempo. ¿Lo tienes? ¿Qué es? Romanos 12:1 dice la palabra de Dios, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Amén. ¿Por qué es vuestro racional cuerpo? ¿Cómo? ¿Racional qué? Porque es vuestro racional culto. Culto. Vuestro racional culto. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La gran misericordia de Dios que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo entendemos? Porque no es por obras para que nadie se glorie, porque es don de Dios. Porque la gracia de Dios está allí gratis. ¿La quieres? Ahí está. Es cuestión de que tú hagas una oración o platiques con Dios y aceptes a Cristo como tu único Salvador, que es un don, es un regalo, es que no merecíamos. La gracia de Dios es de aquellos que se arrepienten. No porque éramos buenos, es porque Él es bueno. No porque no hicimos puras cosas buenas, no es cierto. Todos aquellos que nos hemos arrepentido, y digan, nos hemos, porque yo sí me he arrepentido verdaderamente de mi vida pasada, antes de que el Señor tuviera misericordia de mí. Pero un día el Señor me buscó y me halló y me salvó y me puso a predicar su palabra.
quién era yo. Pues debo reconocer que no era nada bueno, pero gracias a Dios, como dijo Pablo, por Jesucristo. Porque lo que yo soy, como dijo Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. No yo, sino la gracia de Dios. Por eso que el consejo es, si entiendes quién es Dios, quién es Cristo, y qué nos aconseja la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 5:18. Dice la palabra de Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Se fijan que siempre es en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús es el intercesor. Él es el que está en medio, abogando por ustedes y por mí, por cada creyente. Lo mismo puede ser por aquellos que no creen, pero sí tienen que reconocer que vivimos en pecado antes de venir a los pies de Cristo. Una cosa es pecar esporádicamente o accidentalmente, y otra cosa es vivir en el pecado constantemente, abusando de este cuerpo, pisoteando el nombre de Cristo. ¿Y cómo vamos a darle gracias a Dios si ni siquiera le obedecemos? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que Dios nos ama y nos lo dice, y nos lo confirma la palabra de Dios. No una, muchas veces, pero el más conocido, el más visible dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y sabemos qué es lo que dice. ¿En qué parte lo dice más bien? ¿En qué parte lo dice, mija? Juan 3:16. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ese es 3:16, 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén, gracias, mija. Sé que te meto en muchos problemas al buscarla, pero es que así es. La palabra de Dios tiene que ser clara, clarificada. Dios nos ama, a pesar de que es esto. Dios nos ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. No más a los cristianos, no, a todos. Todos somos creación de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a su Hijo como único y vasto Salvador. Hijos adoptados, hijos de adopción por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios el mundo, y no nomás eso. Le puedo dar otro versículo en Romanos 5:8. Y me lo sé, nomás que lo busque ver si viene en la Biblia, para que no sea nada más de mí. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, amigo. Digo, Dios ama a las personas. ¿Qué es el mundo? Las personas. Estamos en un globo terráqueo o un planeta, o planeta Tierra, como le quiera llamar usted. Pero todo esto fue hecho para que el ser humano habitara en él. Y no nomás el ser humano, todas las cosas creadas de Dios. Lo que está en la tierra, en los mares, en los cielos y fuera de los cielos, el universo. Aunque muchos dicen que fue el Big Bang, fue una explosión, ok, pero porque hay una explosión tiene que haber algo, tiene que haber un poder. ¿Y ese poder de quién es? De Dios Todopoderoso, que no quieren reconocer que es la huella del poder de Dios. Esa es otra cosa, el Big Bang. Y prefieren cambiar el conocimiento por la ignorancia. Porque si choca un carro, ¿por qué choca un carro? ¿Vino el carro corriendo y chocó solo o qué? No. ¿Las cosas pasan solas? No. Es el poder del Todopoderoso mostrado ahí. ¿Quieren cerrar los ojos? Ciérrenlos. Pero la verdad está ahí muy clara. Es que la evolución, no hay tal cosa. Es que quién sabe cómo le llaman, neandertales o no sé. Mi caso hago a veces de eso porque no hubo, como lo presentan, que hubo, ¿cómo se llamaban los que estaban? Cavernícolas, que vivieron en cuevas y que no hubo tal cosa. Es puro cuento para sacar a la gente inteligente, engañarla y llevarla por otro lado. Todo el ser humano tiene una mente bien maravillosa, grande, pero depende cómo la desarrolles y en qué la desarrolles. Si eres inteligente y conoces y sabes
que tienes que pedir sabiduría a aquel que la da para poder entender las cosas de Dios. Entonces, ¿dónde es donde dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios? Porque se deben de entender espiritualmente. Por eso digo esto, no es que vamos a la Biblia, para que la Biblia sea la que nos declare, nos aclare y nos deje la enseñanza real en la palabra de Dios. No porque yo diga, sino porque está escrito en la palabra de Dios. No hay tal cosa que evolución, porque el Todopoderoso formó al hombre de la tierra. ¿Lo oíste? ¿Dónde está? 1 Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Porque se han de examinar espiritualmente. Gracias, amiga. La mente natural del ser humano, que es lo que está diciendo, ya parafraseando el versículo, no puede entender la grandiosa mente del Señor, del Todopoderoso. Porque si no tienen Espíritu Santo para que lo guíe toda la verdad y llegue el conocimiento verdadero, la persona no avanza y está en su necedad y en su ceguera. Es que es así. No, Dios muestra su amor y nos brinda la oportunidad de conocer, crecer espiritualmente, subir arriba y poder ver las cosas espiritualmente de otra manera. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que con nuestra mente y nuestro entendimiento podemos entender una cosa, pero si le agregamos la fe y la confianza en el Todopoderoso, podemos conocer esas grandes cosas maravillosas que nos puede revelar, como dice Jeremías 33:3. Y yo te enseñaré que cosas grandes y maravillosas que tú no conoces, tú no entiendes, porque la mente del ser humano, de nosotros, es finita, pero viene la amplitud por el Espíritu Santo y el conocimiento del espiritual. Hay muchas cosas que hablan de lo espiritual en este mundo, porque realmente, como dicen por ahí algunos, no estamos solos, no somos la única creación. Hay un mundo diferente en este mundo que convive con nosotros. No lo vemos, pero el hecho que no lo veamos no quiere decir que no existe. Que cada quien lo usa como quiere. Algunos buscando poder y ser especiales han caído en la trampa y se han perdido para siempre. ¿Por qué? Porque no quisieron acatar la voluntad de Dios. Es que yo quiero que dices Dios por decir una cosa. Es que yo quiero que tengas nada más un par de zapatos. Ah, no, pero yo quiero 10. Es que yo quiero que tengas este carro. Ah, no, yo quiero un Mercedes-Benz. Yo quiero un Ferrari. Yo quiero un Cadillac. Es que vi un carro y yo digo que va a ser mío. Ah, sí. Eso es lo que dice Dios. Haz tu voluntad y yo te voy a obedecer para darte lo que tú quieres. No, es la voluntad de Dios. Porque ha mostrado su amor y debemos demostrar, como dice el Salmo 51:17, llegar con un corazón contristo, arrepentido y humillado y pedirle al Señor y darle ¿qué? Gracias. Efesios 5:20. Dice la palabra de Dios, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién somos hijos nosotros? Por medio de su Hijo. Todos somos hijos porque... Digo esto porque hay mucho que dice, es que todos somos hijos de Dios. No. Solamente aquellos que han aceptado a Cristo como su único y vasto Salvador, como es hijo único, primogénito. Todo lo demás vamos a ser hijos en adopción. Pero por la gracia de Dios. No porque nosotros nos lo merecíamos, por eso es 5:8 de Romanos. Porque de tal manera, dice, engrandece, quiere decir, su amor para con nosotros. Que si no son pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió por nosotros? Cristo. ¿Qué dice Hebreos 13:15? Dice la palabra de Dios, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Primera de Pedro 2:5, fruto de labios, agradeciendo verbalmente. Primera de Pedro 2:5, dice la palabra de Dios, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y en un sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por Jesucristo. Ahí mismo, 1 Pedro 4:11. Dice la palabra de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual pertenece la gloria y el imperio para siempre jamás. Amén. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahí que dice 1 Tesalonicenses, pero ahí sí vamos a leer un poco. Bueno, vas a leer un poco. 5, 15 al 23. Del 5 al 15 y al 23. Dice la palabra de Dios, mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes seguid lo bueno siempre los unos con los otros y con todos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecies las profecías, examinándolo todo, retén lo bueno, apartaos de toda especie de mal, y al Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mijo. Qué tremenda lectura. Se las recomiendo que la lean. Es algo, una promesa, consejos, sugerencias. Y es 1 Tesalonicenses 5, 15 al 23. Apúntalo si gusta. Es algo muy importante para entender en nuestras vidas. Y cerramos con el Salmo 138, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, alabarte he con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. Amén. Tu palabra sobre todas las cosas. ¿El pastor sabe todo? No, no sabe todo. Pero una cosa sí entendemos, que la palabra de Dios está aquí para consejo, sugerencia. ¿Quieres? Aquí está la palabra de Dios, te la recomiendo. Yo no puedo hacer nada por ti más que orarle al Señor que te dé sabiduría y entendimiento. Lo demás es cuestión entre Dios y tú. ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres saber cómo salva tu alma? Porque oímos que dijo la palabra que para que tu alma, cuerpo y espíritu estén preparados para la venida del Señor. Porque el Señor ya viene. Es que se ha dicho, sí, y seguirá diciendo. Dice alguna parte de la palabra de Dios, aunque muchos lo tengan por tardanza, el que ha de venir, vendrá a su tiempo. Y va a llamar ¿a qué? A cuentas a todos, creyentes y no creyentes. Porque nos vamos al tribunal de Cristo, no para castigo, sino para recompensa, y otros van al juicio del trono blanco para condenación. ¿Quieres saber cómo es? Todo es en vida, no cuando te mueres. Dios quise que se hagan ritos y ritos por aquellos que ya murieron, porque escrito está, dice Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez y después al juicio, que parafraseado es que el ser humano muera una sola vez y después al juicio. Hay que ser agradecidos con Dios, hay que buscar a Dios. El hombre necio en su necedad dice, no hay Dios, dice Proverbios, no hay Dios. Pero cuando se esté muriendo, que no le deseamos la muerte a nadie, cuando esté pasando por tribulaciones difíciles, ¿quién más nos puede ayudar? A todos, a creyentes y no creyentes, si clamamos sinceramente al Todopoderoso, en persecuciones, en enfermedades, en tribulaciones, en todo eso, tenemos que darnos cuenta que tenemos un Dios verdadero y poderme humillar delante de Él y decir, gracias por todo lo que has hecho por mí. Porque aun cuando estaba yo hundido, muerto en mis rebeliones y en mis pecados y rebeliones, me diste vida y vida eterna en Cristo Jesús. ¿Dónde dice eso? Ahí en Romanos 6:23.
¿Qué es lo que dice? Hay 3.23 y el 6.23 casi dicen lo mismo. Nomás que el 6.23 confirma algo muy importante, por eso voy a él. Para cerrar este día, esta tarde, deseándoles que pasen un feliz día de acción de gracias con su familia y con el Señor. ¿Qué dice 6.23? Romanos 6:23. Ajá. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La segunda parte que dice, la dádiva de Dios es que vida eterna En Cristo Jesús, Señor nuestro. en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres hacer el Señor en tu vida? ¿Quieres tener salvación de tu alma? Porque la palabra de Dios nos dice que hay espíritu, alma y cuerpo, y lo leímos ahorita. Estar preparados para el día de la venida del Señor Jesucristo. Porque la primera vez, como vimos, no vino a juzgar al mundo. Ahí en 3:17, no vino a juzgar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Y Él entregó su vida y derramó su sangre para que alcanzamos a la salvación. Así demostró lo que dice Romanos 5:8, porque de tal manera, Dios encarece su amor para con nosotros, engrandece su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo crees? Y si lo has creído, lo aceptas. Y si lo has aceptado, lo profesas, lo practicas, los mandamientos, la palabra de Dios. Esa es la pregunta. Es entre tú y Dios, no entre tú y yo y Dios. Todas las cosas en personal con Dios. Es tu decisión. Conociendo y sabiendo, es tu decisión. El dar gracias del cristiano es darle gracias por la salvación de nuestra alma y la vida cada día, cada momento, para que con nuestra respiración, cada vez que respiremos, digamos, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cada vez que palpita mi corazón, gloria a Dios, porque Él es grande y su misericordia es para siempre. Que el Señor los bendiga. Terminamos con una oración, si me lo permiten, y nos retiramos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu bondad y tu misericordia. Gracias por tus enseñanzas, gracias por tus consejos, gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Obra en los corazones, enternécelos de manera que, Padre, puedan entender y conocer tu amor y tu verdad, tu bondad y tu misericordia. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote bendiciones, suplimiento y sanación para aquellos que están en enfermedad. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de sus pecados. Amén.